Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de la microbiota? Esos millones y millones de microorganismos que habitan en todo nuestro cuerpo y principalmente la microbiota del intestino grueso, la microbiota del colon. Pues en este video te hablo de su alimento, la comida para la microbiota, es decir, la fibra. Quédate que te lo cuento. Bienvenida y bienvenido a otro episodio, a otro capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar de la fibra alimentaria, fibra dietética. ¿Qué usos tiene? ¿Qué es? ¿Dónde la encontramos? ¿Para qué sirve? Bueno, la fibra es un componente complejo de más de un componente y es de origen vegetal. Esta fibra es resistente y será resistente a la digestión de los alimentos, a la digestión en el tubo digestivo y a las enzimas del tubo digestivo también. Será resistente a las enzimas de la boca, a las enzimas del estómago, a las enzimas del intestino, y también será resistente esta fibra a la absorción del intestino delgado, porque como vimos en otro video, en el video del sistema digestivo, pues la función principal del intestino delgado es la absorción de todos estos nutrimentos que previamente se han digerido en la boca y en el estómago. Entonces la fibra será resistente y es resistente tanto a la digestión como a la absorción del intestino delgado. Por eso llega directamente al colon, al intestino grueso, y allí es donde la microbiota hace la labor. Hace la magia la microbiota allí. Esta fibra que llega por medio de los alimentos al intestino grueso, al colon, es entonces fermentada por la microbiota, es aprovechada por la microbiota en su máxima posibilidad, en su máxima capacidad de aprovechamiento, y se obtiene entonces gracias a esta fermentación sustratos que van a ser benéficos para la salud, y además de otras funciones que va a tener la fibra, como vamos a ver entonces a continuación. ¿Qué tipos de fibra vamos a encontrar? Bueno, se pueden dividir de muchas formas, de muchas maneras, pero para fines prácticos en este video podemos dividirla en soluble e insoluble. La fibra soluble va a dar viscosidad, va a dar sensación de saciedad y va a dar volumen en el estómago, en el intestino, y la fibra soluble es la que va a ser fermentada por la microbiota. La fibra insoluble no tiene facultades de ser fermentada por la microbiota, pero tiene otras propiedades, como es en su matriz interior almacena agua. Si bien no es soluble en agua, pero almacena agua en su matriz interior, y eso da consistencia a las heces. Y además de que la fibra insoluble ayuda, estimula la movilidad del intestino grueso, así que contribuye a un correcto o adecuado tránsito intestinal y las heces puedan ser evacuadas. Esos dos tipos vamos a encontrar: soluble en agua e insoluble en agua, con sus diferentes y propias de cada una funciones. Entonces, dado esto, pues vamos a tener que la fibra tiene propiedades como una capacidad de hidratarse y capacidad de retención de agua, como vimos. Entonces tiene capacidad de absorción de otras moléculas orgánicas como ácidos grasos, absorbe grasa, por ejemplo. La fibra, esa grasa que no se alcanza a absorber por el intestino delgado, y la absorbe la fibra para ser desechada o para ser utilizada. La fibra también, como acabamos de ver, va a tener una solubilidad o no, y entonces una viscosidad o no, y también una capacidad de ser fermentable, de fermentarse, esa fibra, gracias a la microbiota. Esas propiedades. Ahora, con las funciones, ¿qué funciones va a tener
otras funciones además de la fibra insoluble, por ejemplo, gracias a esta capacidad de estimular el tránsito intestinal, pues va a hacer que ocupen poco tiempo, pasen poco tiempo o el tiempo necesario las heces en el intestino, en la pared intestinal, en la mucosa intestinal, y entonces previene específicamente el cáncer de colon. Específicamente ese cáncer, la fibra ayuda a prevenirlo debido a esta función que tiene de promover el tránsito intestinal. Otro dato de la fibra es que en los alimentos vamos a encontrar los dos tipos de fibra. No hay un alimento que contenga un solo tipo de fibra. En los alimentos vamos a encontrar diferentes tipos de fibra. Por ejemplo, hablando del 100% de fibra entre soluble e insoluble en diferentes alimentos, por poner unos ejemplos, de fibra soluble, los cereales, las verduras, las hojas verdes, tienen alrededor de un 32% de fibra soluble y el resto de fibra insoluble. Las frutas tienen alrededor de un 38% de fibra soluble. Y las leguminosas como los frijoles, las habas, los garbanzos y todo esto tienen un porcentaje alrededor de fibra soluble de 25%. Así que en realidad los alimentos son ricos en fibra cuando no se la quitamos y cuando los comemos, ¿verdad? Hay diferentes recomendaciones dependiendo de la población y dependiendo la edad y la situación fisiológica que se tenga, si se tiene una enfermedad o no, si se goza de salud plena en el intestino, en el tubo digestivo o no. Entonces, dependiendo de esos factores es que la recomendación va a ser tal o cual, ¿verdad? Pero en términos generales, se recomiendan al día de 20 a 25, 30 gramos de fibra al día por medio de los alimentos, obtenida por medio de los alimentos. Entonces, gracias a estas funciones vamos a tener unos beneficios para la salud, como van a ser, por ejemplo, que contribuye a un mantenimiento o control del peso. ¿Por qué? Porque como vimos, con esta capacidad de hidratarse, la fibra genera saciedad en el estómago, genera un cierto trabajo mecánico en la boca, lo cual contribuye a dar un poco más de masticaciones, y entonces contribuye tanto por el mismo cansancio de la masticación como por la misma sensación de saciedad en el estómago, pues genera que se consuma menos alimento y por tanto que se consuman menos calorías al comerse menos alimento. Por tanto, contribuye de esa manera al mantenimiento de peso. Contribuye también a la salud intestinal o gastrointestinal, como vimos, gracias a que estimula el tránsito intestinal, a que estimula que las heces pasen el tiempo suficiente o más bien no se queden estancadas en el tubo intestinal y puedan ser evacuadas. Entonces contribuye por tanto por eso a la salud gastrointestinal. También precisamente por esto del tránsito intestinal y que las heces no pasan tanto tiempo en la mucosa, en las paredes del intestino, es que contribuye a prevenir el cáncer de colon. Contribuye también a prevenir o como tratamiento a enfermedades cardiovasculares por la propiedad de absorción de grasa que tiene, y eso hace que entonces no se absorba tanta grasa por parte del intestino, a que no salga tanta grasa por medio de las heces, y contribuye a un adecuado funcionamiento del hígado, gracias a que contribuye a mantener los niveles de colesterol adecuados, normales en el organismo. Y en un caso de diabetes o en casos de diabetes, se ha demostrado que la avena y la fibra de granos enteros
principalmente o particularmente por su contenido de magnesio, pues mejoran la sensibilidad a la insulina. Así que definitivamente se sugiere el consumo de fibra en un caso con diabetes. En cuanto a la industria alimentaria, vamos a tener también que la industria alimentaria hace uso de la fibra de muchas maneras, incluyéndolas no solamente en alimentos, sino también en bebidas. Y las obtienen de fuentes, pueden ser tanto fibra industrial, fibra de laboratorio, por así decirlo, y fibra proveniente de los alimentos. Vamos a encontrar fibra proveniente de los alimentos en forma de celulosa, hemicelulosa, pectinas, mucílagos, gomas, entre otros. Pero también vamos a encontrar fibra de laboratorio en forma de pectina de laboratorio, gomas de laboratorio, entre otras. Entonces también, por ejemplo, la industria de jugos, lo que hace con las cáscaras de todas estas naranjas y limones y piñas y demás frutos, es que no se desperdicia y se utiliza como fibra. Se lleva al proceso industrial tal que produzca la fibra de estas otras industrias de jugos en este caso. Entonces, además de eso, la industria alimentaria también saca fibra de los granos enteros, saca fibra de las cáscaras de cacao, de frijol, de las cañas de azúcar. De todo esto saca fibra la industria alimentaria, al igual que de las verduras y las frutas, por ejemplo, por supuesto. Entonces, pues vamos a tener que, pues la fibra también a los productos alimenticios, pues otorga propiedades como espesantes, como saciantes, ¿verdad? Entonces, pues también va a haber presencia de fibra, vamos a encontrar presencia de fibra en los alimentos industrializados, ¿ok? ¿Y en qué fuentes naturales entonces tenemos la fibra? Pues como vimos, en casi todos los alimentos, incluso las carnes tienen un contenido de fibra, pero principalmente vamos a encontrar la fibra en los cereales integrales, cereales de granos enteros, verduras, frutas crudas principalmente. Pues la fibra pierde propiedades al ser cocinadas, estas verduras y frutas. Leguminosas como frijol, habas, garbanzo, lentejas, todo esto. A diferencia de las verduras y las frutas, por supuesto, las leguminosas necesitan ser cocinadas. Pasas, ¿no? Frutas en general, contenido de fibra, y oleaginosas, estas que son almendras, nueces, cacahuates. Todo esto son oleaginosas y todo esto también tiene contenido de fibra importante. Algo estaba analizando que no quería que se me pasara, con respecto a la industria alimentaria, que bueno, si no, igual si tienes alguna duda, por favor escríbela y con gusto te leo en los comentarios. Recomendaciones nutricionales entonces respecto a la fibra, pues incluir en el consumo verduras y frutas crudas de temporada, de la estación, de la región, principalmente para contribuir al comercio local y al consumo local. Se recomienda el consumo de cereales y de tubérculos como la papa, cereales como el maíz, como la tortilla, como el trigo, destacando su contenido de fibra en la cáscara y destacando su contenido alto en hidratos de carbono en su interior. La papa, su contenido en almidón lo hace un hidrato de carbono rico en energía, rico en hidrato de carbono, complejo en este caso, pero rico en hidrato de carbonos. Entonces, eso como recomendaciones nutricionales, y acompañar con un consumo de agua constante a lo largo del día, definitivamente. Y bueno, para ir cerrando, para terminar con este capítulo, algunas conclusiones entonces que podemos sacar de la fibra es que la fibra forma parte de nuestros alimentos, no solo los orgánicos, sino también los inorgánicos. Lo encontramos
casi en todos lados. Hay alimentos que contienen muy bajo porcentaje de fibra, por supuesto, y como unas papas de bolsa, por ejemplo, que van a tener un alto contenido en sodio, un alto contenido en grasa y un alto contenido en conservantes y demás químicos, y nada de fibra. ¿Por qué? Porque esas papas, aunque la papa tiene fibra, pero en su cáscara, y estas son productos fritos. Además, el almidón frito, bueno, una locura, les cuento en otro video. Los hidratos de carbono complejos que se llevan a procesos de fritura. Entonces estas papas no tienen cáscara, por lo tanto no tienen fibra, además de que son fritos como lo acabo de mencionar. Entonces, bueno, ojo con lo que consumimos. Cerrando con las conclusiones, entonces, podemos darnos cuenta con esto que la fibra tiene un mayor significado, un significado importante a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo y a nivel de industria alimentaria también. Otra conclusión es que pues contribuye de manera importante al funcionamiento normal y adecuado del cuerpo, como prevención y como tratamiento en algunas enfermedades, como lo vimos también. Y entonces, y por último, pues reconocer y darnos cuenta de la sabiduría del cuerpo y escuchar al cuerpo. El cuerpo comunica todo el tiempo. Reconocer entonces que la inteligencia va más allá de una cualidad del ser humano, y que entonces hay una sabiduría en la vida, hay una sabiduría en la naturaleza, hay una sabiduría en las plantas, trabajando en conjunto con la sabiduría del cuerpo. Ok, así que esto ha sido todo por ahora. Si tienes dudas o comentarios, escríbeme por favor, que con mucho gusto te leo. No olvides cuidar emociones cuerpo-mente. Si te interesa alguna asesoría, contacto online, escríbeme a kevin.nutricion@gmail, y nos estamos viendo en otro capítulo, en otro episodio. Que todo marche bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí, gracias por estar del otro lado. Ánimo. Saludos.